Bien, ahora vamos a arrancar con el método ascendente, ¿sí? Observen que este gráfico o este circuito equivalente que tenemos acá es el mismo gráfico o circuito equivalente que nos quedó al final de la parte uno, que sería el método descendente, ¿sí? Una vez que yo comienzo la parte ascendente, el primer cálculo que yo debo hacer es la intensidad total. ¿Por qué? Porque en mi circuito equivalente, la única intensidad que va a recorrer esta malla se va a llamar IT, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Ohm, vamos a buscar la fórmula de intensidad y vamos a calcularla. Recuerden que la intensidad se calcula como voltaje sobre resistencia. Bien, una vez que nosotros calculamos nuestra intensidad total, lo que vamos a hacer ahora es ir al paso anterior, ¿sí? Observen que el paso anterior a esta malla es esta de acá, que era el circuito en serie que nos había quedado. Esa I total también recorre esta misma malla, ¿sí? Porque es un circuito en serie, es decir, tenemos la misma corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito en serie y tenemos la intensidad, tenemos el valor de la resistencia, lo que procede ahora es calcular las caídas de tensión de cada una de las resistencias de esta malla, ¿sí? Observen que la fórmula es igual a intensidad por resistencia. En este caso tengo la misma intensidad en toda la malla, entonces uso IT por cada una de las resistencias de esa malla. Bien, observen que yo acá directamente puse el resultado de la multiplicación de cada una de nuestros voltajes, ¿sí? Si ustedes suman estas tres caídas de tensión, les tiene que dar el voltaje de la fuente, ¿sí? Si les da el voltaje de la fuente o un valor aproximado 50 volt, quiere decir que lo que están haciendo hasta ahora está bien. Bien, observen que me da un valor más o menos cerca a 50 volt, ¿sí? A medida que yo vaya agregando decimales en lo que sería en la corriente, si yo agrego más decimales acá o más decimales acá, este valor se va a aproximar más al valor exacto de la fuente, ¿sí? Entonces, a medida que yo agrego decimales, más exacto va a ser el resultado. Bien, acá puede que venga lo complicado, ¿sí? Una vez que llegamos a esta malla, fíjense que estoy volviendo, este sería el paso anterior al que hicimos antes, ¿sí? Observen que la IT sale desde la fuente, ¿no? Ahí tenemos la IT. Ahora va a llegar la corriente IT a un nodo, ¿sí? Cuando la corriente llega al nodo, esta se va a dividir dependiendo de la cantidad de ramas que yo tenga conectadas a ese nodo. En este caso yo tengo dos ramas, una, dos. Por ende, esa IT, ¿sí? Se va a dividir en ID e I1, ¿sí? Yo le pongo ID porque es el nombre de la resistencia, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá que se divide en ID y se divide en I1. Entonces, para este paso, lo que yo voy a proceder a calcular es la intensidad de cada una de las ramas. Bien, acá es importante que ustedes tengan en cuenta que a la hora de calcular la intensidad de cada rama, ¿sí? Van a usar el voltaje que hay presente en el paralelo de esas ramas. No voy a volver a usar el voltaje de la fuente. Observen que el voltaje paralelo D se va a ver reflejado en estas dos resistencias. El voltaje R paralelo C lo van a tener reflejado en esta resistencia de acá y el voltaje R11 va a estar reflejado justamente en esta resistencia de acá. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad de esta rama, ¿sí? Que pertenece al paralelo R paralelo D, ¿sí? Voy a utilizar el voltaje de ese paralelo que es 4,13, ¿sí? No voy a usar el voltaje de la fuente, sino que el voltaje que calculamos anteriormente está presente en este paralelo, ¿sí? Entonces, ahora voy a reemplazar los valores y voy a poner cuánto da. Bien, observen que acá hice la fórmula, que es voltaje sobre resistencia, y reemplacé los valores. Recuerden que dijimos que era el voltaje de ese paralelo dividido cada una de las resistencias de la rama. Por ejemplo, I1, la R1 vale 1000, entonces puse 1000 acá en la fórmula. Lo mismo pasa acá. La RD vale 7,3 kilo entonces en la fórmula voy a poner 7,3 kilo. Y ahí me quedan los resultados en amperes. Bien, ahora vamos al paso anterior. Nuevamente acá yo tengo mi IT, ¿sí? Llegó la corriente al nodo, se dividió, eso ya lo vimos. Ahora observamos que la ID, que está por acá, ya no recorre la resistencia D como antes, ¿sí? Ahora recorre una resistencia 3 y una resistencia 4, ¿sí?
Recuerden, como vimos en clase, las características de un circuito en serie, que el voltaje era diferente en cada una de las cargas. Entonces, anteriormente teníamos la RD. Entonces, el voltaje del paralelo caía solo en la RD. Pero ahora, al desglosarse, es decir, ahora vuelve a ser su resistencia original R3 y R4, ese voltaje que había en el paralelo se va a dividir en esta resistencia y en esta resistencia. Entonces lo que voy a proceder a calcular yo es la caída de tensión de BR3 y la caída de tensión de BR4, ¿sí? Observen que cuando tenemos dos resistencias en paralelo, como tenemos acá arriba, vamos a calcular intensidad, y cuando aparecen resistencias en serie, vamos a proceder a calcular caída de tensión. Bien, recuerden que el voltaje se calcula como I por R, ¿sí? Si yo quiero saber el voltaje de la resistencia 3, voy a hacer la intensidad que la recorre por su resistencia. La intensidad que recorre R3 dijimos que era ID, ¿sí? Es la intensidad que tenemos acá arriba, que lo calculamos en el paso anterior. Ahora, si yo quiero saber el voltaje de R3, voy a utilizar la resistencia número 3. Y lo mismo va a pasar con BR4. Utilizamos la misma corriente porque R3 y R4 están en serie. Por ende, circula a través de ellas la misma corriente. Bien, acá arriba se puede observar que calculamos la caída de tensión de BR3 y BR4. Y ahora vamos al paso anterior, ¿sí? Podemos observar que toda esta parte de acá arriba ya la calculamos toda. Tenemos la intensidad de las dos ramas y la caída de tensión, ¿sí? Ahora vamos a proceder a analizar la parte de acá, la parte derecha, ¿sí? Observen ahora que nuevamente tengo dos ramas, ¿sí? Es decir, que mi corriente se va a volver a dividir en dos. Bien, ahora va a aparecer la corriente I2 y la corriente IC, ¿sí? Observen que está sucediendo lo mismo que pasó anteriormente, ¿sí? Observen que acá la corriente se divide en dos y calculamos la intensidad de estas dos ramas. Entonces acá va a pasar lo mismo, ¿sí? La corriente se divide en dos y vamos a volver a calcular dos intensidades nuevas. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Es el voltaje que yo voy a usar para calcularlo. Por ejemplo, para calcular la intensidad de estas dos ramas utilizamos ese voltaje del paralelo D. Pero ahora, para calcular la intensidad de estas dos ramas, vamos a usar el voltaje del paralelo C, ¿sí? Bien, observen que ya calculé la intensidad de esas dos ramas, ¿sí? Que utilizamos el voltaje del paralelo C sobre cada una de las resistencias de ese paralelo, que en este caso sería R2 y RC. Y ahora vamos a ver el siguiente paso. Observen que ahora yo tengo en esta parte de acá, tengo la IC, ¿sí? Que lo calculé anteriormente. Ahora va a suceder lo mismo que nos pasó en esta parte de acá arriba. Esa resistencia D, que se volvió a transformar o se desglosó nuevamente en R3 y R4, con la intensidad D calculamos su caída de tensión. Acá va a pasar lo mismo. Observen que la RC se desglosó y volvió a ser su resistencia original, que era la R5 en serie a R paralelo B. Entonces, voy a proceder a calcular en este paso caída de tensión. Observen que también es repetitivo. Calculamos primero intensidad, después voltaje, después intensidad, voltaje, intensidad y ahora sigue voltaje. Bien, observen que acá calculé la caída de tensión de R5 y R paralelo B y ahora este es el circuito del paso anterior, ¿sí? Hay alguna resistencia, nombres que no puse porque es innecesario, ¿sí? Ahora estamos en esta parte, ¿está bien? BR5 la tenemos. ¿El voltaje de este paralelo lo tenemos? Sí, lo tenemos, lo calculamos anteriormente, que es el voltaje R paralelo B, ¿sí? Entonces, si antes calculamos voltaje, ¿sí? Ahora vamos a proceder a calcular las intensidades por rama, ¿sí? Con el voltaje calculado anteriormente, que es el BR paralelo B, que se encuentra reflejado en este paralelo de acá, ¿sí? Vamos a calcular la intensidad de estas dos ramas, que sería la I6 y la IB. Bien, una vez que yo calculé la intensidad por rama, ahora vamos a ir al paso anterior. Observen que RB ahora se va a desglosar y va a volver a ser R7 en serie a R paralelo A. Bien, con la intensidad B, ¿sí? Que es la intensidad que recorre esta malla o esta rama, ¿sí? Vamos a proceder a calcular las caídas de tensión. Observen que sucede lo mismo.
Calculamos intensidad, ahora calculamos caída de voltaje. Bien, observen ahora, ya tenemos la caída de tensión de PR7 y PR paralelo A. Ahora vamos a ir al paso anterior. ¿Y adivinen qué vamos a calcular? Sí, intensidad por rama. Yo tengo el voltaje paralelo A, ese voltaje paralelo A está reflejado en esta malla y podemos observar que la corriente que ingresaba por acá se va a dividir en dos por a través de este nodo, ¿sí? Entonces ahora van a pasar dos intensidades nuevas que se van a llamar I8 y tenemos la IA, ¿sí? Bien, finalmente podemos observar que esa RA se desglosó y volvió a ser R9 y R10. Si ustedes observan la figura o el circuito, este sería el circuito original, ¿sí? Obviamente que le falta la otra parte que la omití porque si no me quedaba muy grande, ¿sí? Ya llegamos a la primera parte, o sea, a la parte 1 del método descendente, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer ahora finalmente es calcular la caída de tensión de BR10 y BR9 con la intensidad IA. Una vez que llegaron a este paso, el ejercicio está finalizado. Saludos.